¿Qué tal? Bienvenidos a Plural en esta edición 2018 que emitimos desde Canal 4. Se abrió un espacio para detener un poco el vértigo y poner en análisis y tratar de descubrir lo que hay detrás de las noticias. Y hacemos el análisis de lo último que sucedió en la semana. La semana para nosotros, entre ustedes y nosotros, empieza el miércoles. El miércoles pasado estábamos en la mesa de redacción con Tito Hedman, con los demás, viendo la preocupación que había por la inflación, porque la inflación va más rápido que la remuneración, es decir, que el salario va perdiendo capacidad de compra, eso deteriora la calidad de vida de las familias. Estábamos buscando datos sobre la desocupación, sobre el riesgo de desocupación, que es una amenaza que disciplina al trabajador en los reclamos. Estábamos viendo cómo repercutían esas políticas macroeconómicas que había bajado Hedman sobre la apertura comercial, cómo afectaba a la industria nacional y cómo afectaba a Misiones. Se están importando cerdos, creo que de Dinamarca. Cómo se defiende la soberanía alimentaria en Misiones si se importa madera de Brasil, cómo se defiende la industria. Estábamos con esas preocupaciones y notábamos que había una transferencia de lo mal que va la economía y los efectos que tiene sobre la vida de la gente. Eso estaba afectando no ya la imagen de Macri, la imagen de Cambiemos, sino que estaba afectando la credibilidad en el gobierno. Empezaron los propios aliados a no creer que Macri iba a cumplir con el cambio, con la transformación estructural, diríamos, porque cambiar se puede cambiar para cualquier lado. También, no solo en las redacciones, sino en la calle, los movimientos sociales se habían empezado a reunir para buscar una unidad en contra del neoliberalismo. Estuvo con nosotros el diputado Sereno, que pertenece también a la CETEP, al movimiento Evita, y nos hablaba de cómo los movimientos sociales van buscando esa unidad más allá de la superestructura de los partidos políticos, si Cristina sí o Cristina no en el peronismo. Es decir, cómo aquello más, ese 70% que está en contra del neoliberalismo podría expresarse. Estábamos en eso y no le hacíamos caso a las denuncias de aportantes truchos, porque considerábamos, y ahí hay una columna del doctor Escalada, que tiene vigencia y va a seguir teniendo vigencia, donde destacaba que la contradicción fundamental en la política argentina es política antipolítica. No le hacíamos caso a las denuncias del robo de identidad de gente que está en los planes sociales que figuraba aportando, porque nos parecía hacerle juego a la antipolítica. Y de repente explotó del otro lado un carnaval de detenciones en función de unos cuadernos, fotocopias de cuadernos, imprecisiones, y con un desfile en este momento por el juzgado del juez Bonadío, que sabemos que actúa en consonancia con los mandatos del Poder Ejecutivo. No tiene credibilidad el juez Bonadío. Sabemos que está fabricando un relato de el lobo de los políticos y los corderos de los empresarios que van y dicen, sí, fui apretado, en consecuencia no son responsables, sino que son víctimas. Y van y quedan libres. ¿Eso modifica el escenario? No sé si modifica mucho el escenario. Quizá consolida el voto gorila que ya estaba decidido por Macri y que Macri lo estaba perdiendo. No creo que haya algún votante potencial de Cristina Kirchner que, por los cuadernos deje de votarla. No creo tampoco que el sector independiente se deje influenciar porque estas son maniobras claramente distractivas.
La contradicción que nosotros encontramos que se subyace en esto es política, antipolítica. Y cuando uno dice la política se juega y creen que es defensa de las dietas de los diputados y esas cosas sucias de la política. No, la política, por definición, es la única herramienta que tiene el pueblo para organizarse. Si no hubiera o hubiese política, el rey mandaría. Si no fuera el rey, sería el señor feudal. Y el señor feudal, en su feudo, con un ejército privado, hacía lo que quería, incluso tenía derecho a pernada. En el mundo moderno, esa autoridad del rey, esa autoridad del señor feudal, son los ricos, el poder económico. El poder económico le molesta a la política, porque la política, como es la acción colectiva de las mayorías, regula el poder de facto del poder económico. Y el poder económico, como tiene poder económico, puede comprar jueces, puede amedrentar jueces, puede manejar las instituciones. Y la única reacción es precisamente la política. Santiago Morales y Salvador Jiménez buscaron desde la ficción a ver cómo podían ilustrar este momento. ¿Qué nos trae Salvador? Bueno, Santiago armó una compilación de escenas de la exitosa serie de House of Cards, donde podemos ver el poder al desnudo ejercido por un político que manipulando a todos a su alrededor para lograr prestigio o influencias, y a un costo potencial de destruir absolutamente a todo lo que hay a su alrededor. Vemos la compilación. The American people don't know what to pass through that. You think this is some kind of a game? I do. These are real people with families to feed. I know exactly what they need. Would you please stop that? They're like little children. Stop what? We have to hold their sticky fingers and wipe their filthy lives. You have nothing to be afraid of. Teach them right from wrong. Tell them what to think and how to feel and what to want. They even need help writing their wildest dreams, crafting their worst fear. You have no idea how much danger you're in. Lucky for them. You made this bad America. They have me. You voted for me. They have you. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Cry havoc, said he who fought chaos of chaos, and let slip the dogs of war. He's got power. He's got a lot to lose, and right now he is winning. The road to power is paved with hypocrisy. You're ruthless. And casualties. You destroy whatever's in your path. Never regret. Meet your new death. Manipulation. You will do what I ask. Deception. You set me up, Frank. Corruption. We know it's true. Como pudimos ver, políticos corruptos que denuncian a otros corruptos. Es decir, el juego de la corrupción que desplaza a la política. Nadie puede estar a favor de la corrupción, nadie puede defender un corrupto. Pero además hay que hacer una observación ahí también en la palabra corrupción. Lo que se cuestiona es el funcionario que roba, el político que roba. Corromper es minar las bases de algo, y las bases se minan con estas operaciones mucho más que con robar. Si queremos calcular los 160 millones de dólares, ponele que se los llevaron todo a la casa de los Kirchner o al Calafate, 160 millones de dólares. Con todas esta gente en el medio y choferes de testigos. ¿Saben cuánto ganó el JP Morgan comprando dólares a 20 a la mañana y vendiéndolo a 25? 5.000 millones de dólares. Y eso, ¿dónde figura dentro de las capturas de los jueces? Pero que es una maniobra política que no evidencia inmediatamente después en los diarios. El viernes rescatamos
nosotros tenemos capturas del diario La Nación y el diario Clarín, donde seguían como tema exclusivo, excluyente y único en el mundo la cuestión de los choferes. El chofer, los cuadernos, vinculan 65 millones más a un secretario de Kirchner. Clarín seguía con la novela. Pero vos fijate que otros diarios, un poco más serios, y ahí tenemos también las capturas el mismo día, que decían El Cronista y Ámbito Financiero, que no se pueden decir que son diarios kirchneristas. El Cronista anunciaba en tapa, en junio, cayó la construcción por primera vez en 15 meses y la industria se desplomó 8%. Y nosotros entretenidos en los cuadernos, falta que agregue. Grave, pone Ámbito Financiero. La industria volvió en junio a los niveles de julio de 2016. En 2 años parece que no es hay un juego ahí, un paso atrás, 2 adelante, esto parece que es 2 pasos atrás. Y también lo que ocultan los diarios del poder hegemónico es lo que saca Página 12 en tapa después de la muerte de una docente, de un portero en la escuela de la localidad de Moreno. Es fácil caer en el juego de las dos veredas. Vos me tirás con los cuadernos, yo te tiro con los aportantes truchos. Pero lo que hay que remarcar permanentemente es que en ese combate de la moralidad se esconde la antipolítica, que lo que destruye es la política como acción colectiva. Hay un columnista del diario La Nación que una vez fue denunciado por comprarle información a los servicios de inteligencia. Sospechamos que sigue vinculado a los servicios de inteligencia, es Carlos Pañi, que decía cruelmente lo siguiente. Acá tenemos una captura de sus declaraciones. ¿No está lo de Carlos Pañi? Bueno, Yo Carlos... creo que a Macri esto en el fondo lo beneficia con independencia de la peripecia de su primo hermano, hombre de su padre, en la empresa IEXA. Eso le pega muy de cerca a Macri, muy de cerca. Pero en términos más generales, lo beneficia en el sentido de que, bueno, hoy hay una caída, el número se conoce, una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial. Es una noticia fulminante, de primera magnitud. Sí. ¿Sabes lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, ¿eh? No sé si me animo a decírtelo. Hablando de estos cuadernos. Se dice. Si no hay pan, que haya circo. Durísimo. Durísimo. Digamos, si no podemos darte actividad económica y la inflación no baja, por lo menos que te demos, cambiemos de otra cosa. Claro. Que te demos, cambiemos de la moral. Bueno, este es un periodista central del diario que hace la denuncia. Entonces, es que hay muchas cosas raras. Martín Caparrós, que es un intelectual que de kirchnerista no tiene absolutamente nada y que se fue a vivir a España, dice que porque estaba en desacuerdo con los años del kirchnerismo, tiene un libro que se llama El honestismo. Martín Caparrós lo que hace allí en ese libro es lamentarse, y hace un repaso del no debate en la política argentina. La conclusión es cómo está muy arraigado en la sociedad el odio a la corrupción, el odio a los que roban. Los políticos se turnan tirándose carpetazos y lo que pierde es el debate político. Pero escuchémoslos a Caparrós, que había tenido un debate con un diputado desbocado que en ese entonces se hacía el intelectual. Veamos lo que decía Caparrós. El honestismo me parece que es lo más triste, o una de las ¿Qué es el honestismo? Más triste que le pasaron a la política argentina, que es esta idea tan difundida de que lo que importa es la pregunta judicial. ¿Quién roba? ¿Quién no roba? ¿Quién es corrupto? ¿Quién no es corrupto? ¿Dónde está el delito? En vez de pensar dónde está la política. Hicieron del grado cero de la política lo único que importa. Es decir, por supuesto, nadie tiene que robar, nadie tiene que corromperse, nadie tiene que nada. Pero eso, definir que fulano es corrupto o que mengano roba, no define nada en política. Se puede ser muy honestamente de derecha, se puede ser muy deshonestamente de izquierda, y viceversa y viceversa. Que si nadie nunca dijo que Bush robara,
Y sin embargo le hizo un daño al mundo extraordinario. Entonces, limitar el pensamiento político a la denuncia, a la búsqueda del hecho criminoso, es terrible. Y en la Argentina ha hecho un daño espantoso. Perdón, solo porque eso fue así, se explica un engendro político del tamaño de la alianza que nos gobernó entre el 99 y el 2001, donde se juntaron el supuesto centroizquierda y conservadurismo católico de la Rúa y compañía, en un solo bloque que solo se podía juntar porque supuestamente los enemigos robaban, porque la denuncia de la corrupción los unía y ellos decían, no, nosotros somos honestos. A eso llamo el honestismo, a dejar de lado cualquier debate político en aras de pensar quién roba, quién no roba, quién es corrupto, quién no lo es. Bueno, en esta precipitación también de informaciones, radicales que se diferencian de la forma crítica con que en el partido se alinea con el PRO, en Cambiemos, están haciendo reuniones. Se reunieron en Salta, y en Salta, desde nuestra página Plural, nosotros hicimos una publicación de una reunión donde en el documento se advierte precisamente de los riesgos de caer en la grieta como recurso electoral. Y antes de cerrar, entonces, quiero robarme unos 30 segundos al bloque, porque hoy es el Día de San Cayetano, hay una movilización en la calle y mucho más de lo que pueda decir yo como editorial. Escuchémoslo un poquito a Teresa Parodi para cerrar el bloque y después volver con Tito Hedman con la economía en el próximo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado.